esto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con las mañanas informativas de UCI Noticias y nos acompaña la embajadora británica Kate Harrison, quien nos va a hablar sobre la agenda bilateral entre el Perú y la Gran Bretaña y además nos va a hablar sobre este segundo aniversario del Brexit, en el cual el Reino Unido ha dejado de ser parte de la Unión Europea. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias económicas que esto ha generado? ¿Hay una mejora para el pueblo británico o no la hay? Bienvenida, embajadora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. ¿Qué tal? Usted ha asumido hace poco funciones en el Perú, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las prioridades? Uno, ¿de dónde viene? ¿Y cuál es la agenda bilateral que tiene con nuestro país? Sí, entonces he llegado en Perú no mucho tiempo, desde abril de este año. Y entonces para mí mis prioridades por los años que vienen, los 4 o 5 años, por supuesto serían el comercio entre ambos países, pero también la colaboración internacional, porque como usted sabe, este año y el año que viene, Perú es también un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, esta parte de nuestras relaciones también serían bien importante. Y otra prioridad para mí es el desarrollo sostenible. Entonces, la colaboración con Perú en temas como el cambio climático, la educación y el medio ambiente realmente. Entonces, sí, hay mucho que hacer aquí y creo que realmente hay grandes oportunidades para mejorar el nivel del comercio entre nuestros países. Sí. Estamos en una crisis política e institucional un poco complicada, pero ¿cómo ven ustedes, cuál es su perspectiva sobre la economía del Perú? Creo que para la economía de Perú los fundamentales son fuertes, un poco debido a la riqueza, los recursos, por supuesto, pero también ustedes tienen una población bastante joven. Y también el sistema político, el gobierno, tiene una actitud muy abierta hacia el comercio libre. Entonces, como Perú es miembro de la Alianza Pacífica y también... ¿Cómo ven la Alianza del Pacífico allá? La Alianza Pacífica para nosotros es bastante interesante. Y creo que un poco más tarde vamos a hablar un poquito del Brexit, pero sí creo que después de nuestra salida de la Unión Europea, estas alianzas como la Alianza Pacífico y también posiblemente el CPTPP, sería bien interesante para nosotros, porque esto es realmente parte de nuestra punto de vista, que el comercio libre y los acuerdos entre los países para hacer comercio libre es parte de nuestra mentalidad. Entonces, ¿qué oportunidad hay para que lleguen nuevas inversiones británicas al Perú? Creo que hay muchas oportunidades. En este momento, el Reino Unido y nuestras empresas tienen mucho más interés en Sudamérica y también en Perú. Por ejemplo, esta semana nosotros hemos tenido una delegación del Reino Unido para ver un poquito las oportunidades de la infraestructura no permanente de los Juegos Panamericanos. Entonces, son empresas, algunas más pequeñas, algunas que han trabajado aquí en Sudamérica durante muchos años y algunas que son completamente nuevas a la región. Entonces, hay mucho más interés. Y otra cosa es que el mes pasado hemos dado la bienvenida a Proinversión porque ellos han hecho una roadshow de infraestructura en Londres y esto ha atraído mucho interés de diferentes empresas británicas. Entonces, en este momento somos como la segunda mayor inversora en Perú, pero mucho es debido a la minería. Y lo que queremos hacer
es de diversificar nuestras inversiones aquí en diferentes sectores. Esto sería maravilloso. Entonces, para mí, esto es parte de mi trabajo, no solamente para mantener la inversión, pero realmente de crecerlo y diversificarlo. Ok, vayamos al Brexit. Sí. Bueno, esperemos que el clima de inversiones en el Perú mejore para que puedan llegar efectivamente mejores inversiones en el campo petrolero, de la exploración, que tanto lo necesitamos y que realmente el Reino Unido nos puede ofrecer esas oportunidades. Ahora, una pregunta antes de entrar al Brexit. La salida precisamente de la Unión Europea hace que el Perú tenía convenios libre de aranceles con la Unión Europea, lo tenemos con Estados Unidos, lo tenemos en China. ¿Cuál es la situación con el Brexit de los convenios o tratados para que nuestros productos también puedan entrar al Reino Unido? Sí, ok. Entonces, en este momento, el Reino Unido es, por supuesto, parte de la Unión Europea. Sí. Entonces, tenemos este acuerdo entre Perú y otros países de los países andinos con la Unión Europea. Okay. Y lo que vamos a hacer es que este acuerdo, más o menos completamente lo mismo, va a transicionar después de Brexit. Entonces no van a hacer ningún cambio para las empresas peruanas o las empresas británicas para hacer comercio entre ambos. Pero en el futuro lo que podemos hacer es de lograr un acuerdo mucho más amplio, mucho más profundo, que habla más de nuestros intereses directos. Entonces sería mucho más fácil para nosotros de hacer negociaciones por parte solamente del Reino Unido. Claro. Entonces, por ejemplo, con Perú, pero también, por ejemplo, con la Alianza Pacífica o también con el CPTPP. Y entonces, para nuestro gobierno, esto sería una de las oportunidades más importantes después de la salida de la Unión Europea. Han pasado 2 años del Brexit, el 23 de junio pasado se celebraron 2 años, hubo una manifestación bastante grande, creo, en el Reino Unido. ¿Qué evaluación tiene su gobierno sobre los resultados de la salida, bueno, de la elección del pueblo británico? Porque es una elección soberana y el pueblo británico decidió salir del Brexit. Sí, la cosa es, durante el referéndum, nosotros tuvimos 2 opciones. De quedarnos dentro de la Unión o de salir. Y entonces solamente 2 opciones, bastante simples, ¿no? Pero después del referéndum necesitamos hacer todos los procesos para discutir y después lograr un acuerdo de cómo vamos a salir de la Unión Europea. Entonces, hemos tenido muchas discusiones dentro del país y también con la Unión Europea. Entonces, estamos dentro de un proceso, pero lo que es importante es que hace una semana la primera ministra ha reunido con su gabinete para lograr una posición final del gabinete sobre la forma del Brexit. Y entonces hemos logrado un hito muy importante en este momento. Ahora lo que necesitamos hacer es de hacer las negociaciones con la Unión Europea sobre estas ideas. Y estas ideas en detalles han sido publicadas ayer, jueves. Entonces, en forma de un libro blanco, creo. Sí. Ok. El canciller británico Boris Johnson, que era el mayor... no quiero la palabra exacta, sino el mayor activista por el Brexit, renunció por diferencias en la implementación con la primer ministro. ¿Qué esperan? ¿Qué se puede esperar del nuevo canciller Jeremy Hunt en su nueva posición? Sí, Boris Johnson, quien ha visitado el Perú en mayo, renunció el lunes, ¿no? Entonces ahora tenemos un nuevo secretario del Estado, Jeremy Hunt, quien tiene mucha experiencia dentro del gabinete de esa primera ministra, de Theresa May, porque ha hecho como más de 5 años en el puesto de secretario del Estado por la Salud. Entonces, él es realmente una persona que ha trabajado durante mucho tiempo con la primera ministra
Durante la campaña, antes del referéndum, él ha sido en el campo de quedarnos dentro de la Unión Europea. Pero después del referéndum, él también ha dado unas entrevistas sobre su punto de vista y los cambios en su punto de vista. Entonces ahora creo que Jeremy Hunt va a hacer un trabajo bien importante dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto dentro del gabinete de Theresa May, pero no es él que va a hacer las negociaciones con la Unión Europea, porque también nosotros tenemos un secretario de Estado para Brexit. El 29 de marzo del 2019 Sí. es la fecha en la cual se debe oficializar la salida de la Unión Europea. ¿Cómo le va a afectar esto al ciudadano, a la calle, al británico? Sí, creo que mucho durante el debate en mi país sobre el Brexit ha sido sobre el tema del control. Control de las fronteras, control del estilo de la vida, control de las regulaciones. Entonces vamos a ver algunos cambios sobre este tema, abajo de este tema de control. Pero al final del 29 de marzo no creo que va a tener como grandes cambios, porque también vamos a tener como un periodo de transición con la Unión Europea, para que no tengamos como un marco bien negro y blanco en este punto. Sí. Pero sí vamos a ver cambios, por ejemplo, en el movimiento libre. Y también alguna cosa muy importante para el Reino Unido sería sobre la independencia de nuestros métodos de comercio en servicios. Entonces, como usted sabe, tenemos como una economía que es bien dependiente sobre los servicios. Y entonces lo que el gobierno realmente quiere es que nosotros tenemos más independencia para lograr acuerdos sobre servicios también, para dar más dinamismo a nuestra economía. Y creo que también hasta ahora ha sido un cambio en la mentalidad de la gente del Reino Unido. Como usted ha dicho sobre Perú, por ejemplo. Ahora la gente tiene unos puntos de vista más global. Entonces no es solo que ellos van a pensar solamente en la Unión Europea, como turistas, como empresarios. Es que ahora el mundo es más abierto para nosotros y eso es una gran oportunidad. Sí, bueno, yo he estado viviendo en Madrid y la visión que tiene mi amigo el presidente Pedro Sánchez es muy europea. Sí. En lugar de mirar a su gran socio, que puede ser América Latina, el modelo hace que tenga que mirar exclusivamente a Bruselas, porque la economía depende de las decisiones de Bruselas. Sí. Por eso es que en Grecia, por ejemplo, no tuvo mucho impacto todo este discurso político que hizo el primer ministro griego y que tuvo que terminar con la dimisión de su ministro de Economía, Varoufakis. ¿Cómo va a afectar realmente? ¿Hay algún tipo de cambio a partir de este día 29 de marzo del 2019 con el Perú? ¿Va a estrechar esa relación con el Perú, el Reino Unido, con América Latina, con la Alianza del Pacífico? Porque nosotros somos un bloque, a nosotros nos ven como un bloque, no hay tanto una diferencia del país. Yo creo que este año sería interesante porque Perú también va a tener la presidencia de la Alianza Pacífica, ¿no? Sí. Y nosotros somos ya miembros observadores de la Alianza, entonces estamos trabajando en dos temas más específicos dentro de la Alianza. Uno es el tema de la innovación, porque esto es muy importante para nuestra economía, pero yo creo también para las economías de Sudamérica y especialmente de la Alianza Pacífico. Entonces vamos a seguir en este tema. Y también otro es del financiamiento verde, porque Londres no es solamente la capital del Reino Unido, pero también es realmente un centro del mundo en temas financieros. Y entonces creo que
vamos a tomar esta oportunidad para crear más vínculos con diferentes partes del mundo, por supuesto en temas del financiamiento, pero también en otros. Entonces, nos parece que el grupo de la Alianza Pacífica es un grupo bien abierto con las políticas que son realmente abiertos al comercio. Y esto realmente es algo tan fundamental al Reino Unido, porque hemos sido una nación que hace comercio desde como cientos y cientos de años. Y entonces no es que vamos a salir de Europa. Esto no es la verdad. Sí, vamos a salir de la Unión Europea y algunas regulaciones que en nuestro punto de vista es como demasiado de restricciones. Así es. Hay un modelo económico que es el trilema de Rodrik, que uno pierde soberanía, ¿no? Sí, sí. Pierde soberanía en la toma de sus decisiones económicas, está decidiendo otro país, y además ustedes como un país importante, una economía más sólida, tenían que sustentar la economía de otros países. De repente era muy solidario, pero pueden hacerlo mediante mecanismos de cooperación, pero ya no tomar decisiones políticas sobre lo que pasaba con Grecia, ¿no? Y tenían una dependencia de una inestabilidad política de otro país. Sí, no, es verdad. Y entonces, con este tipo de independencia, tenemos los derechos de seguir con nuestros intereses y también con los intereses de otros países como parejas, porque no sé si usted sabe, pero el Reino Unido es uno de los países que gasta como más de 2% en defensa, pero también 0.7% de nuestro PBI en desarrollo. Entonces, esto es un fondo tan importante, no solamente en los países más pobres, pero también en los países en desarrollo, en los países en desarrollo. Y entonces esto es porque estamos trabajando con Perú en temas como la infraestructura, que es tan necesario para dar los servicios básicos al público, y también de crecer el dinamismo en la economía, porque aquí en Perú hay muchas oportunidades de aumentar y crecer la economía. Pero lo que, en mi opinión, es tan importante, uno es la infraestructura dura, la infraestructura como en los edificios, las carreteras, pero también otro es la infraestructura más suave. Entonces, como en temas como la educación. Y entonces el Reino Unido va a seguir siendo uno de los países más importantes en temas del desarrollo internacional. Ok, tenemos una cooperación en temas de narcotráfico y corrupción, ¿no? Sí. ¿En qué consiste este acuerdo que tenemos con su gobierno? Sí, no, estamos colaborando con Perú y con muchos otros países del mundo en los temas de la lucha contra las drogas, la corrupción, el lavado de los activos, estos temas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estos retos no realmente conocen las fronteras. Y entonces no es que solamente podemos hacer una lucha dentro del Reino Unido. Es obvio que necesitamos colaborar con otros países. Entonces aquí en Perú uno de los retos más grandes es las drogas. Pero también este tema de la corrupción es importante también. Y como el presidente ha dicho, después de tomando el mandato, él mismo va a hacer una lucha muy fuerte contra la corrupción. Entonces nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Interior, la Policía, la Fiscalía y otras agencias en esta lucha. ¿Y en qué consiste esta cooperación, por ejemplo, en narcotráfico? En temas de soporte, asistencia técnica, por ejemplo, ustedes tienen muy desarrollada la lucha contra el terrorismo en su país. Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Sí. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la policía. Correcto. Para brindar entrenamiento de liderazgo
Y también, por ejemplo, con la Fiscalía para brindar más capacidades de usar la tecnología digital para hacer que los casos seguir con más rapidez a través del sistema. Y también estamos colaborando en otros temas como por ejemplo la explotación de los niños, la trata de las personas y otros temas que no solamente son retos aquí, pero también en nuestro país y en otras partes del mundo. Entonces creo que nosotros tenemos unas autoridades bastante fuertes en estos temas de seguridad y entonces es algo que podemos hacer con otros para dar más apoyo en este lugar. Correcto. Para terminar la entrevista, este tema también del Brexit a ustedes les generó una oportunidad de tener una estrategia más interna de lucha contra el terrorismo. ¿Cómo está el tema del terrorismo en el Reino Unido? ¿Cómo están las estrategias de ustedes? ¿Hay una amenaza vigente? ¿Hay un nivel de alerta? ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, el tema del terrorismo es algo que nos da mucha preocupación, no solamente realmente dentro del Reino Unido, pero también hacia nuestros intereses en diferentes partes del mundo. Claro. Entonces estamos colaborando con todas nuestras parejas para asegurar que nuestro país es seguro y que nuestra gente también es segura. Entonces es algo que mi gobierno no va a parar de hacer, pero también nosotros no vamos a perder nuestra confianza, porque es obvio para nosotros que el terrorismo no puede ganar si tenemos la colaboración internacional contra el terrorismo y entonces el resultado único sería que el mundo va a superar estos retos del terrorismo, pero realmente necesitamos una colaboración muy cercana. No es un problema que vaya a solucionar su gobierno, sino el comisionado antiterrorismo de la Unión Europea, tuve la oportunidad de conversar con él, dijo hay que atacar el problema en el lugar de origen, ¿no? Y hay que ver inclusive cómo desarrollamos mejores condiciones en los lugares de origen para que la gente no se sume. Han habido casos de británicos que se han sumado a esta guerra, a este terrorismo, han habido casos, ¿no? De jóvenes que se han dejado atraer por estas cosas. Y esto también es algún tema muy importante, es no solamente para perseguir, para como sancionar a las personas, lo que es importante también es dar la protección y la prevención. Porque si nosotros no prevenimos contra el reto, en principio vamos a tener desafortunadamente ocasiones donde hay personas también del Reino Unido que han sido atraídos a esta lucha. Entonces, la protección, la educación de las personas es muy importante y también el desarrollo internacional, porque en diferentes partes del mundo es obvio que necesitamos hacer más para dar opciones a la gente en condiciones bien difíciles y en situaciones de pobreza también. Embajadora, para terminar, el Reino Unido es el país donde yo siento que hay una mayor mezcla de razas. Todo el mundo está en Londres, gente de Asia, del África, de Europa, de América Latina. Y eso radica en tener una buena política de inclusión, ¿no? Me ha hablado de las líneas en las cuales hay una cooperación y es el tema de no dejar afuera nadie. El dejar afuera a alguien genera resentimientos, el que genera violencia, indisposición y acaba captado por estos sectores que quieren luchar contra un sistema, ¿no? ¿Cuál cree que es el éxito
no solo de su gobierno actualmente, sino de los gobiernos que han antecedido al gobierno de Theresa May, sobre la inclusión que se da y la apertura que tiene el Reino Unido para muchos estudiantes, inclusive que en el Perú quieren ir a estudiar, quieren estar ahí, quieren trabajar. ¿Qué beneficios puede tener un estudiante peruano que quisiera ir allá y para poder participar de estos programas que tienen ustedes en el Reino Unido? Okay. Usted ha dicho muy bueno, sí, Londres es una ciudad bien diversificada y entonces esto es algo que nosotros tenemos, somos muy orgullosos de esto porque la diversidad da a Londres un poder y un dinamismo tan impresionante y entonces esto es como algo de orgullo para mí. Pero como los estudiantes peruanos, entonces en este momento hemos crecido el número de becas para los estudiantes peruanos. Entonces cada año ahora tenemos como 20 becas completas para los estudiantes peruanos para estudiar cualquier carrera en el Reino Unido, no solo en Londres, en otras universidades. Entonces esto nosotros queremos, no solamente porque es bueno para el Perú, porque nuestra educación es por supuesto bien, muy bien, de un nivel muy alto, pero también esto es importante para nosotros, porque nos queremos que dentro de nuestras universidades tenemos la diversidad de las ideas, de las expresiones, y entonces, porque si nosotros no tenemos esta forma de diversidad, diálogo dentro de las universidades, no podríamos tener universidades tan fuertes, porque ahora esto es muy claro para mí. Lo que es importante de la educación es que nos damos a nuestros hijos una educación bien internacional, porque esto va a darles mucho más apoyo en el mundo que viene. ¿Usted siente todavía que en su país hay discriminación al ser diferente? Creo que hay discriminación en todas partes del mundo. Realmente esto es la situación. Pero creo también que en mi país la situación ha mejorado muchísimo. Y esto es algo que el gobierno puede hacer, pero también es algo que la sociedad civil puede hacer. Entonces, luchar contra la discriminación es la responsabilidad del gobierno, de los colegios, de las familias, y entonces es algo para toda la sociedad. Y sin esta forma de cooperación de todas, no vamos a hacer suficiente progreso. Y entonces sí, hay discriminación, es una lástima, sí, pero hay que luchar todos los días y todos la juntos. situación está mejorando. Y hay que luchar y esperamos ver esas prácticas también en el Perú. En el Perú también existe una discriminación, especialmente al hombre humilde, al hombre pobre, al hombre quechua hablante, ¿no? No hablan el español de repente y ahí viene la discriminación. Discriminamos mucho en el Perú. Esperamos no solo ser del primer mundo en materia económica, hay que aspirar a eso, pero también hay que ser del primer mundo en materia de inclusión. Sí. ¿No? No, esto es importante. Entonces, este tema del desarrollo no es solamente para ver cómo es el PPI. Lo más importante es cómo es la situación como desigualdad dentro de un país. Sí. Y entonces, nosotros también aquí estamos trabajando en diferentes temas, incluso el tema de dar más oportunidades a las mujeres, a las niñas dentro de los colegios, porque en algunos casos no es muy fácil para las niñas de seguir con sus educaciones. Y esto es algo que mi gobierno ha puesto como una prioridad muy importante para nosotros dentro de nuestro país, pero también en nuestro trabajo al extranjero y también en las Naciones Unidas. Así es, hemos tenido una embajadora también del Perú en el Reino Unido, que está la doctora Susana Lapuente, que creo que ha liderado este tema de generar un clima
atractivo para que las inversiones Sí. vengan al Perú. Gran trabajo que ella podía hacer en ese aspecto. En el político ya la vida es otra acá en el Perú. Bueno, esperemos que esta situación de crisis institucional que tenemos en el Perú no resientan las inversiones o el trabajo que hacemos con el Reino Unido. Es muy importante, el Reino Unido es una potencia global. Es mucho lo que podemos aprender de ustedes y es mucho lo que ustedes pueden aprender de nosotros. Sí, por es un lujo supuesto. tener una embajadora mujer y que hayan más mujeres en la política, más mujeres en el Parlamento. Tenemos solo 36 mujeres en este Parlamento de 130. Sí. Ese es algo que nosotros tenemos también que mejorar, potenciar a las mujeres en la política, en la profesión y en la igualdad de sueldos. Sí, y entonces vamos a empezar con la educación, ¿no? Así es. Porque sin la educación sería bien difícil de cambiar las cosas en la sociedad. Felizmente acá en este canal mandan las mujeres, así que Muy bien. no hay problema, yo soy un peón nada más. Listo, muchísimas gracias, embajadora. Gracias a usted. Me saluda el osito Paddington que está allá, lo vamos a ir a visitar. Y bueno, hasta que tengamos una nueva oportunidad, me da pena que Inglaterra no esté en la final, yo soy un hincha del equipo inglés. No. Es una pena, pero sí hemos hecho un buen trabajo, Sí, nuestro sí, sí, equipo. sí. Entonces Sí, sí, no es un problema, creo que el resultado fue bueno también. Así es. Y también que Perú la próxima vez también tenga más resultados. Así es. Pero sí, su equipo también ha jugado muy, muy bien. Así Sí. es, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la embajadora británica Kate Harrison por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos en vivo también por Radio Fama por los 106.7 y nos vamos a un pequeño corte de 1 minuto para ver cuál es la nota que ha sacado Bueno, hay una nota sobre la señora K. ¿Quién es la señora K? Vamos a ver. Vamos a un corte de 1 solo minuto y regresamos para ver la nota sobre la señora K y la entrevista con Alonso Mujica, este emprendedor que ha lanzado su startup Silaus, un startup educativo que está triunfando en América Latina. Así que vamos al corte y regresamos.